Muy arriba en las montañas de los Andes, donde las nubes a menudo tocaban los techos, había un pequeño pueblo. Las casas eran de piedra y adobe, con puertas de colores pintadas en tonos azules y rojos. El aire siempre era fresco y limpio, y la gente vivía de forma sencilla, rodeada de picos altos que parecían vigilarlos como gigantes silenciosos. En este pueblo vivía una niña llamada Lucía. Tenía ojos oscuros y curiosos, y el cabello tan negro como el cielo nocturno. Lucía era conocida por su buen corazón y su sonrisa brillante y fácil que podía calentar incluso la mañana más fría de la montaña. Todos en el pueblo la querían. El cumpleaños de Lucía no era un cumpleaños cualquiera, era un evento para todo el pueblo. Caía en un día en que el sol brillaba con más fuerza, justo antes de que comenzara la temporada de lluvias. Los aldeanos creían que su nacimiento era una bendición, una promesa de buena cosecha y tiempos felices. Cada año, la plaza principal se decoraba con cintas de colores y flores recogidas de la ladera de la montaña. Había música, bailes y un gran banquete. Su cumpleaños era un hilo que conectaba a todos, una celebración de la vida, la familia y la comunidad que los mantenía a todos tan unidos. Este año, Lucía cumplía 10 años. Era un hito muy importante. Su abuela Elena, estaba preparando sus famosos pasteles de choclo dulce, y su padre le estaba tallando una pequeña llama de madera como regalo. Todo el pueblo bullía de emoción. Los niños practicaban sus canciones y las mujeres tejían nuevas mantas para el picnic. Lucía sentía la alegría en el aire. Corría por las estrechas calles empedradas. Su risa resonaba contra las viejas paredes de piedra. No podía esperar a que llegara el gran día. Sentía como si todo el mundo estuviera celebrando con ella. El pueblo era un lugar de profundas tradiciones e historias antiguas. Los ancianos a menudo se reunían junto al fuego por las noches para contar cuentos de espíritus y magia que vivían en las montañas. Hablaban de la tierra, el cielo y el río como seres vivos. A Lucía le encantaban estas historias. Llenaban su imaginación de asombro y un poco de miedo. Aprendió que el mundo estaba lleno de misterios, algunos hermosos y otros inquietantes. Esta conexión con las viejas costumbres hacía que su cumpleaños se sintiera aún más significativo, como si fuera parte de una historia mucho más grande que su propia vida. La mañana antes del cumpleaños de Lucía, algo inusual sucedió. Un cuervo grande y negro apareció en el alféizar de la ventana de su pequeña habitación. El pájaro estaba completamente en silencio, sus plumas tan oscuras como obsidiana pulida. Miró fijamente la habitación con ojos inteligentes e inquebrantables. Lucía no tuvo miedo al principio, solo sentía curiosidad. Nunca antes había visto un cuervo tan de cerca. Se quedó allí por mucho tiempo, una estatua oscura contra la brillante luz de la mañana, antes de que finalmente extendiera sus alas y volara, desapareciendo sobre los picos de las montañas sin un solo sonido. Cuando Lucía le contó a su abuela sobre el visitante, el rostro de abuela Elena se puso serio. Su cálida sonrisa desapareció, reemplazada por una profunda línea de preocupación en su frente. Los ancianos del pueblo fueron convocados. Se reunieron en la plaza, sus voces bajas y susurrantes. Un cuervo negro no era un pájaro común en esa parte de las montañas. Las viejas historias decían que tal criatura era un presagio, un mensajero del mundo de los espíritus. Creían que era una advertencia, una señal de que algo triste o peligroso se acercaba. El miedo comenzó a invadir el pueblo como una niebla fría. La emoción por la fiesta de cumpleaños comenzó a desvanecerse. La gente miraba al cielo con ojos ansiosos, como si esperara una tormenta. Las cintas brillantes que colgaban en la plaza ahora parecían burlarse de su creciente temor.
Algunos aldeanos susurraron que la celebración debería cancelarse. No es sabio desafiar un mal presagio, dijo un anciano. Su voz temblaba ligeramente. Los espíritus nos están observando. El miedo era una manta pesada, sofocando la alegría que había llenado el aire el día anterior. Los niños dejaron de cantar y el pueblo se quedó en silencio. Lucía podía sentir el cambio. La energía feliz de su hogar se había ido. Sus padres intentaron sonreír, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. La llama de madera que su padre estaba tallando ahora yacía sin terminar en su banco de trabajo. El dulce aroma de los pasteles de maíz de su abuela se mezclaba con el olor a preocupación. Lucía sintió un nudo en el estómago. Su día especial, el día que se suponía que estaría lleno de risas y alegría, ahora estaba nublado por una sombra de miedo. No entendía lo que significaba todo, pero sabía que su pequeño mundo feliz, de repente, se había vuelto incierto. Esa tarde, Lucía se sentó junto a la ventana de su habitación, mirando las estrellas. El pueblo estaba en silencio, pero era un silencio pesado y nervioso. Pensó en el cuervo y el miedo que había traído. Pensó en su cumpleaños, el día que esperaba todo el año. No le parecía justo que un solo pájaro pudiera robar la felicidad de todos. Sintió una pequeña chispa de desafío encenderse en su corazón. No iba a dejar que el miedo arruinara su día especial. Decidió que celebraría, sin importar lo que dijera el presagio. Su cumpleaños era sobre la familia y la alegría, no sobre las sombras. A la mañana siguiente, el día de su cumpleaños, Lucía se despertó con una nueva determinación. Se puso su vestido favorito, una hermosa prenda tejida con hilos brillantes de rojo y amarillo. Fue con su abuela, que estaba sentada en silencio junto al hogar. «Abuela», dijo, su voz clara y fuerte, sin temblar de miedo, «quiero tener mi fiesta. El miedo no debe ganar». «Abuela». Elena miró el rostro decidido de su nieta y vio una fuerza que nunca antes había visto. Una pequeña sonrisa volvió a sus labios. Se levantó y abrazó a Lucía con fuerza, susurrando: «Tienes razón, mi niña valiente. Celebraremos». La noticia de la decisión de Lucía se extendió por el pueblo. Su coraje era contagioso. Al ver su vestido brillante y su sonrisa inquebrantable, los aldeanos sintieron que volvía un poco de su propia valentía. Su padre tomó sus herramientas y terminó de tallar la pequeña llama de madera, sus detalles más hermosos que nunca. Las mujeres sacaron las mantas coloridas y las extendieron en la plaza. La música comenzó de nuevo, suave al principio, luego más fuerte y alegre. El olor a comida volvió a llenar el aire. El pueblo decidió apoyar a Lucía, eligiendo la esperanza sobre el miedo. La celebración comenzó cuando el sol empezó a ponerse, pintando el cielo con tonos naranjas y morados. Los aldeanos se reunieron en la plaza, sus rostros iluminados por el cálido resplandor de los faroles. Bailaron y cantaron, sus voces subiendo hacia los picos silenciosos. Lucía sintió una profunda gratitud. Su familia y amigos estaban con ella, compartiendo comida y risas. Había enfrentado el miedo que se apoderaba de su pueblo y había elegido la alegría en su lugar. Por un momento, pareció como si el oscuro presagio del cuervo se hubiera olvidado, perdido en el alegre bullicio de la fiesta. Justo cuando la luna subía alto en el cielo nocturno, un viento frío y repentino barrió la plaza, los faroles parpadearon salvajemente y la alegre música se detuvo. Un profundo silencio cayó sobre la multitud, roto solo por el sonido del viento, y entonces lo escucharon. Un lamento débil y lastimero vino de la dirección del río. Era un sonido de pura tristeza, un gemido que parecía llevar toda la pena del mundo.
Los aldeanos se congelaron, sus rostros se pusieron pálidos. Los ancianos intercambiaron miradas aterrorizadas. Conocían ese sonido, era el grito de la Llorona, la mujer que llora. La figura apareció al borde de la plaza, una silueta fantasmal contra la luz de la luna. Era alta y delgada, envuelta en un vestido blanco, que parecía flotar como niebla. Su largo y oscuro cabello cubría su rostro, pero su llanto era claro y desgarrador. ¡Ay, mis hijos!, gritó, su voz resonando por el pueblo silencioso. ¿Dónde están mis hijos? La leyenda era real. El espíritu de la madre que había perdido a sus hijos estaba allí, justo delante de sus ojos. Los aldeanos estaban paralizados por un miedo mucho mayor que cualquier presagio. Esto ya no era una historia. Estalló el pánico. La gente gritaba y se apresuraba a buscar seguridad, abrazando a sus hijos. Corrieron a sus casas y atrancaron las puertas, dejando la plaza desierta en cuestión de segundos. Las decoraciones festivas ahora parecían restos fantasmales de una fiesta olvidada. La comida yacía intacta sobre las mantas y los instrumentos musicales estaban abandonados en el suelo. Solo quedaban el viento frío y los desgarradores sollozos del espíritu. Todo el pueblo contuvo la respiración, escondido detrás de puertas cerradas, rezando para que la figura fantasmal simplemente pasara de largo y desapareciera de nuevo en la noche. Pero Lucía no corrió. Se quedó sola en el centro de la plaza vacía, su pequeña llama de madera fuertemente apretada en su mano. Su corazón latía como un tambor contra sus costillas, pero no la superó el terror. Miró a la figura que lloraba y en lugar de ver un monstruo, vio a una madre con dolor. Su tristeza era tan inmensa, tan abrumadora, que Lucía sintió una extraña sensación de lástima. El espíritu no estaba allí para hacer daño a nadie. Estaba perdida, atrapada en su propio dolor eterno. Lucía supo, en ese momento, que huir no era la respuesta. Tomando una respiración profunda y temblorosa, Lucía dio un pequeño paso hacia adelante, luego otro. Caminó lenta y deliberadamente por la plaza vacía, sus pequeños pies casi sin hacer ruido sobre los adoquines. La Llorona no pareció notarla al principio. El espíritu continuó vagando sin rumbo, sus lamentos llenando el aire frío de la noche con una profunda sensación de pérdida. Los aldeanos, asomándose por detrás de sus cortinas, observaban incrédulos. No podían entender por qué la niña caminaba hacia el fantasma aterrador en lugar de huir de él. Temían por su vida. Cuando Lucía estaba a solo unos pocos pasos de distancia, se detuvo. Extendió la pequeña llama de madera que su padre le había hecho. «Señora», dijo, su voz suave pero clara, sin temblar de miedo, «usted busca a sus hijos». La Llorona detuvo su llanto, lentamente levantó la cabeza y, por un momento, la luz de la luna iluminó un rostro devastado por siglos de lágrimas. Sus ojos estaban vacíos, huecos, vacíos, de dolor sin fin. Miró a la pequeña niña que estaba frente a ella, una niña que no mostraba miedo, solo una tranquila compasión. «Se han ido», susurró el espíritu, su voz como el susurro de hojas secas. «Nunca podré encontrarlos». Lucía dio otro paso más cerca, su corazón lleno de una empatía que era mucho más grande que su pequeño cuerpo. «No puedo traerlos de vuelta», dijo Lucía suavemente. «Pero no está sola en su tristeza esta noche. Tuvimos miedo, pero su llanto me duele el corazón». Colocó la llama de madera en el suelo como una simple ofrenda. «Esto es un regalo para usted, para que no se sienta tan sola». Fue un acto de pura y sencilla bondad. La Llorona miró el pequeño juguete de madera, luego a la niña. Algo extraño sucedió. El aire a su alrededor pareció volverse menos frío. Su lamento lastimero se suavizó en un suspiro silencioso y tembloroso.
Por un momento fugaz, un atisbo de algo más que dolor cruzó su rostro espectral. No tomó el regalo, pero lo reconoció. Hizo un lento y solemne asentimiento a Lucía. Luego, tan silenciosamente como había aparecido, se dio la vuelta y se alejó, su forma disolviéndose en la niebla junto a la orilla del río hasta que desapareció por completo. El terrible llanto se detuvo. El silencio regresó al pueblo. Ya no era un silencio pesado y temeroso, sino uno tranquilo y pacífico. El viento frío amainó, y los faroles de la plaza volvieron a proyectar un brillo constante y cálido. Lentamente, con cautela, las puertas comenzaron a abrirse. Los aldeanos salieron de sus casas, sus rostros una mezcla de asombro y alivio. Vieron a Lucía de pie sola en medio de la plaza, perfectamente a salvo. Corrieron hacia ella, sus padres la abrazaron con fuerza, lágrimas de alegría brotaban de sus rostros. No podían creer lo que acababan de presenciar. El resto de la noche no fue para celebrar, sino para una tranquila reflexión. Los aldeanos se reunieron, no con miedo, sino con una nueva sensación de asombro. Miraron a Lucía con nuevos ojos. Ya no era solo la niña con el cumpleaños especial, era Lucía la valiente, la niña que había enfrentado a la legendaria Llorona con nada más que bondad en su corazón. Su padre recogió la llama de madera del suelo. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el pequeño juguete que había sido parte de un evento tan milagroso. Lucía misma se sentía diferente. El miedo que había sentido se había ido, reemplazado por una fuerza tranquila que nunca supo que poseía. Había mirado el rostro de una gran tristeza y no había huido. En cambio, había ofrecido consuelo. Esa noche, acurrucada a salvo en su cama, comprendió algo importante. Se dio cuenta de que el coraje no se trata de la ausencia de miedo, sino de actuar con amor, incluso cuando se tiene miedo. Había aprendido que la compasión podía ser un escudo más poderoso que cualquier muro o puerta cerrada. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, pareció brillar con un brillo especial sobre el pueblo. El aire se sentía más ligero, limpiado de los viejos miedos. Lucía se despertó sintiéndose mayor, más sabia y más conectada con su comunidad que nunca. Su 10º cumpleaños no fue el que esperaba, pero le había dado un regalo mucho mayor que cualquier otro: el descubrimiento de su propia fuerza interior. El pueblo ya no era solo un lugar de viejas tradiciones y historias de miedo. Ahora era un lugar donde una niña había demostrado que la bondad es la magia más valiente de todas. Desde ese día en adelante, la historia del cumpleaños de Lucía fue contada y recontada en el pueblo. Se convirtió en una nueva leyenda, un cuento que se transmitiría de una generación a otra. Los ancianos ya no hablaban de la Llorona solo con miedo, sino con un toque de comprensión. Hablaban de la pequeña niña que había consolado a un espíritu afligido con un simple acto de bondad. La historia era un recordatorio de que incluso las leyendas más oscuras guardan un pedazo de tristeza que puede ser tocado por la compasión. El cuervo negro nunca más fue visto. El cumpleaños de Lucía siguió siendo un día especial para el pueblo, pero ahora tenía un significado más profundo. No era solo una celebración de la vida, sino una celebración del coraje y la empatía. Cada año en su cumpleaños, los aldeanos encendían un farol especial junto al río, un pequeño faro de luz en memoria del espíritu solitario y de la valiente niña que la había enfrentado. La historia de esa noche se convirtió en parte de la identidad del pueblo, una fuente de orgullo y una lección para todos los niños. Aprendieron que la valentía no se trataba de luchar contra monstruos, sino de comprender su dolor. A medida que Lucía crecía, llevó el recuerdo de esa noche dentro de sí.
moldeó a la persona en la que se convirtió, una mujer conocida por su sabiduría, su fuerza y su compasión ilimitada. Se convirtió en líder de su comunidad, una persona a la que otros recurrían en busca de orientación y consuelo. Nunca olvidó la lección que aprendió en su 10º cumpleaños, que el mayor poder reside en un corazón abierto. Su historia enseñó a todos que incluso la persona más pequeña puede marcar una gran diferencia y que el amor es una luz que ninguna oscuridad puede extinguir por completo. Y así, en ese pequeño pueblo enclavado en lo alto de los Andes, la leyenda de Lucía y la Llorona perdura. Se susurra en el viento que sopla por las montañas, en las historias contadas junto al fuego y en los corazones de la gente. Es una historia sobre un cumpleaños que desafió a la muerte, una niña que eligió el coraje sobre el miedo y una comunidad que aprendió que la fuerza más poderosa del mundo es, y siempre será, un corazón amable y amoroso. El cuento se convirtió en un recordatorio atemporal de la fuerza que se encuentra en la familia, la comunidad y el simple y valiente acto de ser amable.